la huelga médica cumple más de 120 días. Y en lugar de encontrar una solución, la situación parece que se agudiza. Nos acompaña esta noche el presidente de la Asociación Médica Peruana, el doctor Herbert Cuba. Bienvenido, doctor Cuba. Muy buenas Gracias noches. por estar aquí. Muy buenas noches y un saludo a todos. La situación se está exacerbando. Los ánimos se están exacerbando. ¿Qué esperanza tienen los peruanos más pobres, que son los que acuden a la salud pública? Yo creo que la situación se mantiene en stand-by. No se ha exacerbado nada, porque desde que empezó la huelga, desde hace 120 días, esta huelga, explicábamos que la percepción que tienen los actores, en este caso los médicos, con la ministra de Salud son totalmente distintos. A tal punto que, tal como empezó la huelga, era ¿cuál es el punto esencial de la huelga? Los médicos decían lo siguiente: queremos una nueva escala remunerativa que se mantenga dentro de la profesión médica. Y el Ministerio de Salud hizo una nueva escala remunerativa, retornando a una ley que se hizo en el gobierno de Juan Velasco Alvarado. Es decir, hacer una pirámide profesional desde el médico hasta el técnico de enfermería. De tal manera que tienes 95.000 trabajadores en una pirámide. Que si tú quieres aumentarle al médico 100 soles, necesitas aumentarle a la enfermera, a los tetra, al químico farmacéutico, hasta al vigilante, hasta el portero de la institución. Algo que ocurría solo en el gobierno de Juan Velasco Alvarado y que en el año 1989 significó una huelga de 100 días porque los médicos dijeron: no nos pueden colocar en una pirámide que no respeta los méritos. La capacidad de los médicos en haber estudiado 8 años, la especialidad, todo eso no representa en esa pirámide que nos ha hecho remunerativa. Y el ministerio retomó una ley del Velascato, la puso de nuevo en vigencia ahora y evidentemente que no se respetó el acuerdo. Querían una nueva escala remunerativa para la propia profesión médica, no una escala remunerativa incluyendo con todos los demás profesionales. Y el segundo punto era la ley de trabajo médico. Esa ley en el año 89 que permitió la salida de la escala remunerativa del Velascato, esa ley fue la ley de trabajo médico, que es la ley que la ministra de Salud ha pretendido derogar. Pero en términos, doctor, en términos de escalas remunerativas, el año pasado, en el 2013, se aprobó y los médicos aceptaron la escala, que los médicos del nivel 1, que recién ingresaban al sistema de salud, iban a ganar 4.568 soles. Y que los médicos que tenían más de 20 años iban a ganar 5.250 soles. Eso se aprobó y estuvieron de acuerdo los médicos el año pasado. ¿Qué ocurrió? No, es que no se dijo así. Lo que se aprobó fue una nueva escala remunerativa de la profesión médica, cosa que la ministra no ha cumplido. O sea, la ministra no cumplió estos salarios, y el segundo subir punto, a estos valores. Y el segundo punto, la ministra señaló un incremento dentro de la escala remunerativa solo de los médicos, no de los más profesionales de la salud, solo de los médicos, de 1.500 soles, que la ministra no ha cumplido. O sea, ella ofreció un monto fijo, 1.500 soles. Luego ella ha dicho que ella se refirió a 1.500 soles consolidados. ¿Qué significa 1.500 soles consolidados? Significa que lo que recibes por extras, te lo paso a la planilla. En otras palabras, lo que los médicos han recibido es 1.500 soles que los recibían como bonificaciones de otra naturaleza, que los ha pasado a la planilla. Eso es todo. O sea, ellos sostienen, han sentido que no ha habido ningún aumento. No ha habido incremento. No ha habido incremento y encima te han puesto una ley sumamente rígida, sumamente inflexible para la naturaleza del ejercicio profesional del médico. ¿En qué se traduce esa falta de flexibilidad? Por ejemplo, los médicos son bien escasos. Usted necesita, por ejemplo, un médico en Puquio. El presidente Humala ha prometido un hospital en Puquio y uno en Coracora. Si usted necesita un médico en Puquio, especialista, y uno en Coracora, especialista, usted no le puede pagar 4.500 soles, porque no lo va a tener. ¿Qué se hacía antes? Usted le decía: mire, por 15 días que tú vayas a Puquio, yo te voy a pagar 6.000 soles, adicionales a tu sueldo. Si te quedas 30 días, te voy a pagar 12.000 soles. Y el médico iba. Es como hacen las empresas que quieren llevar gente a la selva. Te dan 15 días para la selva, trabajas 15 días, regresas a Lima y te pagan el transporte, la dormida, la comida, los viáticos, y encima te pagan mucho más que ganar en Lima. Eso ocurría con la profesión médica.
hoy día con la ley que ha dado la ministra, como nos ha puesto a todas en una escala remunerativa, con profesionales que también hay en exceso, con profesionales que o sea, con los administrativos, con todos nos ha puesto en una misma fila, entonces no puedes cobrar un sol más. Entonces hoy día ya no hay médicos especialistas en Puclló, ya no hay médicos especialistas en Coracora. Nadie quiere ir. Nadie quiere ir porque no hay el incentivo. Cuando la reforma debería ser al revés, darle flexibilidad al director de los hospitales, le das flexibilidad para que pueda contratar, pueda despedir, pueda dar una flexibilidad laboral. Nadie quiere estabilidad laboral en el cargo, los médicos no la necesitan. Los médicos tienen una alta especialidad que les permite fluctuar por los servicios. Por ejemplo, una cosa increíble, Salud no ha entrado a la reforma remunerativa de la ministra. Salud se ha quedado fuera. Los médicos del MINSA están ahora con esta pirámide velasquista, pero los médicos de Salud no. Ya los médicos de Salud han incrementado sueldos. Ya los especialistas, los muy especialistas, ganan más de 9.000, 10.000 soles. Hoy día, si uno hace un cálculo, anualmente, ya los médicos de seguro se dispararon. Discretamente, porque son pocos. Usted le puede incrementar el sueldo a 300 personas, a 500 personas, a 8.000 personas puede usted incrementar. Pero usted no puede incrementar a 105.000 personas que tienen la planilla de salud en el país. Usted, para incrementar a 105.000 personas, si usted le incrementa solamente 100 soles a cada uno, es un montón de plata. Y uno tiene que darse cuenta cuál es el bien escaso. Y el bien escaso son los médicos. Nadie en su sano juicio va a estudiar 8 años para ganar 3.000 soles, 4.000 soles. Por eso que la gente se ríe. La gente, cuando creen que los médicos están discutiendo por 200. La ministra sale y dice, yo les he ofrecido 200 soles por especialidad y 200 soles por si trabajan en periferia. O sea, nos da risa. Nadie está hablando de 4.000 soles. Lo que queremos es, señorita ministra, decirle, no queremos una escala que nos ponga techo hacia arriba. Nos diga, ¿sabe qué? Si usted quiere trabajar en Puclló, le voy a dar a usted 200 soles más que a la enfermera. No, lo que el médico dice, quiero trabajar en Puclló, sí. ¿Cuánto me pagas en Puclló? Dígame, yo voy a Puclló. Mi sueldo aquí en Lima es 4.300, ya. ¿Cuánto me da usted de bonificación especial para ir a Puclló? Te doy 2.000 soles, no quiero. Si me da 6.000, voy. Esa es la flexibilidad del mercado. Porque ya los médicos trabajan en el mercado todos los días. Los médicos trabajan en la mañana en el sector público, en la tarde en el consultorio privado, trabajan en la clínica. Los médicos trabajan en el sector, se manejan en el mercado laboral. Esa acusación de que los médicos no quieren mercado es falsa, porque los médicos trabajan en el mercado. Quien no comprende el sistema es quien piensa que el país es Cuba. El modelo de reforma salarial que ha hecho el Ministerio de Salud es una reforma válida para Chávez o para Fidel. Ahí sí, exacto. Pero no para el Perú. Al Perú es al revés. Todo el mundo reclama flexibilidad laboral. Ella hace rigidez laboral. Todo el mundo quiere que los bienes escasos sean mejor remunerados, porque es natural, son escasos. Y ya no, le pone topes hacia arriba. Entonces, ¿de dónde sacas médicos? Por otro lado, mire usted, los médicos del Ministerio de Salud están renunciando. O sea, no los votan la huelga, sino se van. ¿Y sé dónde se van a ir? A Salud. Porque en Salud ya les incrementan, ya tienen una carrera profesional solo para médicos. En Salud tienen así, médicos, como era antes en el MINSA, solo para los médicos. Ahora, el otro tema es que... Los sueldos extras. No hay. Según la propuesta de la ministra. Ya con esta reforma de la ministra no hay extras, no hay bonos especiales, no hay nada. Solamente está lo que ella ha ofrecido. ¿Y las guardias y las horas extras? No hay. ¿Tampoco? Tampoco. ¿Ella pretende no pagar las horas extras? No, no los paga. Es más, le voy a contar algo. Antes de su proceso de reforma, había una ley que dio el Congreso de la República que se llamaba los servicios complementarios, que eran horas extras. Es decir, el médico, adicionalmente a su jornada laboral, podía trabajar horas extras en las tardes. Y eso era abierto para todo el país. Pero ¿qué ha hecho la ministra? Ha dicho que como no se puede, no hay plata para todo el país, los ha reducido solo a 4 hospitales de Lima. Y que ella lo va a dar progresivamente, qué hospitales van a entrar para ese sistema de guardias de horas adicionales. Lo que está haciendo el Ministerio de Salud está liquidando la profesión médica. Mire usted, hay gente que ganaba trabajando en sus turnos del hospital
más trabajando las horas extras, los turnos de las tardes, y todo hasta 12.000 soles mensuales un médico. En Lima, ya no hablemos de provincias, Lima, y en provincias acaba hasta más. ¿Qué ha pasado? Con esta norma que ha dado el ministerio, los ha bajado a todos para abajo. Es una ley exactamente como ocurría en el régimen del general Velasco. Yo le voy a contar algo. Yo entré a trabajar al sector público en esa época. Y me acuerdo que yo era médico nuevecito y ganaba menos que una enfermera antigua. Porque ese sistema no es meritocrático. Aplana, achata las cosas, es mediocre. Cuando lo que necesitamos nosotros es un régimen laboral flexible. ¿Hay algún estímulo? A ver, si pongámonos a tratar de encontrar una salida. ¿Ustedes han pensado en la posibilidad de que si bien a los médicos jóvenes no les pagan demasiado o no les pagan mucho más por ir a zonas alejadas, si se compromete el Estado a financiar su capacitación, su especialidad, un curso de especialidad, a becarlos para hacer especializaciones fuera? ¿Eso podría entrar dentro de la negociación? No existe. ¿Ustedes lo han propuesto? No se ha propuesto, es más, no existe. Con un agravante, mire usted. Actualmente, los médicos que recién egresan y ya tienen su título de médico y ya pueden recetar porque ya tienen su colegio médico y todo, se tienen que ir a trabajar un año, servicio rural, gratis. Y como gran cosa la ministra dice, les voy a incrementar a 1.000 para que ganen 1.000. ¿Pero qué hace un médico con 1.000 Yo soles? digo, ¿qué hace? No, a 1.000 médicos le van a pagar el nivel de inicio. 1.000 médicos. Van a incrementar. ¿El nivel de inicio cuánto es? 4.300 ahora, ¿no? Que es porque antes era 3.600 más bonos, ahora 4.300. Entonces, pero no son todos, porque todavía... Son 1.000, solo son 1.000. Y ojo, y más de modo obligatorio. Te mandan al BRAE, te tocó. ¿Y cómo vas? Te sortearon. Imagínense llegar al nivel del sorteo. Al BRAE. Porque no hay una voluntad. Especialidades igual. La especialidad, ¿qué significa? Que el médico quiere hacer una especialidad durante 3 años, 4 años o 5 años, dependiendo de qué especialidad toma. El médico trabaja, gana su sueldo, pero el médico trabaja, lo hace con su plata. Los congresos, yo le voy a comentar algo. Acaba de pasar el Congreso de Gineco-Obstetricia. 400 soles la matrícula al Congreso. $400 la matrícula al Congreso. ¿Con qué plata? Los médicos sí van al Congreso, por supuesto. Y no van con la plata del ministerio, van con la suya. Van con la plata que ganan en otras actividades, en las clínicas, en su consultorio particular, etcétera. Pero eso que es natural que un médico trabaje en el sector privado, el sector público no lo puede negar. O sea, si nosotros realmente necesitamos que todas las provincias del Perú tengan médicos, las provincias tienen que pagar pues más, lo que corresponde a llevar un médico especialista a esas zonas. Y los gobiernos regionales lo venían haciendo. Por ejemplo, el gobierno regional de Tumbes se llevaba médicos de Piura, especialistas, por 15 días, por 10 días, y les pagaba ahí un dinero. Los alcaldes distritales de algún lugar que necesitaban un especialista, se llevaban los médicos a las zonas y les pagaban el plus. Hoy día está prohibido, porque la norma da una disposición bien clara, es el tope. En consecuencia, si no se corrigen estas dos cosas, uno, no se corrige una escala remunerativa solo para los médicos, no para demás profesiones, no en el saco velasquista, no, eso no, sino, y segundo, no se hace por méritos esa escala remunerativa dentro de la profesión médica, y segundo, no se restituye la ley de trabajo médico, donde se señalan precisamente las características de cómo trabajan los médicos, no tiene sentido hablar de solución de huelgas, porque el otro tema de fondo no son plata. No es lo que piden los médicos hoy día, 200 soles más, 200 soles, 400 soles. Por más que la ministra ofrezca 1.500, si tú le has puesto tope hacia arriba, tampoco quieren los médicos. No quieren. O sea, los médicos... No quieren topes. No quieren topes, porque tú tienes... Quieren la posibilidad de negociar. De negociar y ser libres en un mercado, cómo funciona un mercado. Y hay un agravante, mire usted, hay especialidades que no tiene. Usted no hay geriatras en Lima. No hay anestesiólogos, no hay nefrólogos. O sea, usted necesita y no los consigue. Usted quiere un nefrólogo en el hospital, tiene que pagarle. Porque con justa razón tiene derecho a trabajar también en el sector privado. Lo que sucede aquí
es que esa realidad quieren bloquearla, o sea, que no haya fluctuación en lo que es natural. Hay un agravante que yo creo que esto que complica la solución. Yo no entiendo qué reforma le ha propuesto la ministra al presidente. Porque reforma yo no veo ninguna. El mercado de la salud no se ha dinamizado. Las inversiones en salud no han avanzado nada. No ha mejorado el índice de inversión en salud en el país. Proponer que va a realizar 3 o 4 o 6 APPs de acá a 1 año, 2 años, a futuro, no es reforma de la salud, no es abrir mercado. El problema que tiene el país es que no dejamos que la inversión privada y pública funcione. No hay reforma sanitaria. Y esta reforma salarial es al revés, contra la economía de mercado. Y a mí, yo me he quedado perplejo con la simpleza que dice. En Colombia hubo una reforma. Hubieron errores, no hubieron errores, pero hubo reforma. Chile hizo su reforma. Ha habido reforma en otros países de América Latina. El Brasil tiene una reforma extraordinaria. Y todos los países tienen reformas. Sin embargo, la del Perú, ¿cuál es? El presidente de la República ha perdido 3 años y no tiene ningún producto que ofrecer, salvo malos indicadores sanitarios. Las emergencias están colapsadas. Prometió construir un hospital por cada provincia, no ha hecho ninguno. Mire usted, en el régimen de... Toda comparación es odiosa, pero en el régimen de Alan García, por ejemplo, construyó 20 hospitales del Seguro Social. Todos llave en mano, entregados, que están funcionando, ya ahora. ¿Qué ha hecho este gobierno? Una obra que presente. Ninguna. No tiene... ¿Y esos hospitales están funcionando? Están ¿o funcionando. Cascarones? No, los que hizo el gobierno tuvieron dificultades al comienzo para funcionar, pero todo funciona hoy día. Tienes el de Pisco, tienes el de Ica, lindos hospitales. La pregunta es, ¿qué pasa hoy? No pueden poner en funcionamiento un hospital que es el Hospital del Niño. Y le voy a contar algo. Para que los médicos vayan a trabajar al Hospital del Niño, que ha sido tanta la propaganda contra el Hospital del Niño, la ministra comenzó a ofrecer más sueldos. Resulta que le dice ahora, no, como ahora esto, vamos a pagar más a los médicos para que vayan al Hospital del Niño a trabajar. Ya comenzó a llevarse médicos del viejo Hospital del Niño, del INEM, o sea, llevarse médicos de otros del María Auxiliadora, para poder desvestir esos hospitales para llenar el otro hospital, y ya pagando más. Ella misma se da cuenta, pero no sé qué sucede ahí. Ahí no sé qué sucede, que eso se entrampa. Y todo está entrampado. Lo más grave, doctor, hemos estado nosotros investigando, corroborando esta información, y en Lambayeque hay pérdidas por 4,5 millones de soles en los establecimientos de salud. La atención en consultorios externos y las intervenciones quirúrgicas electivas se encuentran restringidas, y el 50% del personal médico viene cumpliendo sus funciones en las áreas de emergencia, solo el 50%. En Piura, doctor, hasta julio pasado se han dejado de atender 200.000 consultas externas y 1.500 operaciones programadas han sido suspendidas. En Arequipa, cada día se deja de atender a 4.000 pacientes y por día han dejado de efectuarse entre 30 y 35 operaciones diarias que han sido suspendidas. Y entonces, nuevamente, ¿cómo encontramos una salida? Porque son las personas más pobres del país las que se perjudican. El tema aquí, la salida es bien simple. Tiene que negociar la PCM y, si es posible, el presidente de la República. ¿Y por qué eso así? Porque la trayectoria hecha en este gobierno, en los las 3 huelgas que hay, las 2 primeras huelgas las resolvió la PCM. Y en esta huelga... Me preocupa porque, discúlpeme, pero me preocupa mucho que el gremio médico cuestione las asociaciones público-privadas. Pero creo que no las cuestiona el gremio médico, ¿eh? Hay una tergiversación. Lo que se plantea en la acción público-privada, que es buena la acción público-privada, o sea, no es mala, pero aquí nosotros necesitamos saber en qué momento se da una asociación público-privada. Y le voy a poner un ejemplo. La ministra planteó una asociación pública-privada para producir todos los medicamentos que requiere salud. Tiene el Ministerio de Salud, la Sanidad de Fuerzas Militares y Policiales. Si usted hace que el Estado
con una sola empresa privada, haga una asociación público-privada para producir todos los medicamentos que requieren estas instituciones, usted ha quebrado la industria farmacéutica del país. ¿Por qué? Porque la industria farmacéutica del país es competitiva. Tiene usted muchos laboratorios privados, muchas inversiones extranjeras y nacionales que compiten por hacerse el mercado del Seguro Social, del Ministerio de Salud, de la Sanidad de Fuerzas Armadas y policiales. En consecuencia, esa APP no funciona. Es más, felizmente que el Ministerio de Salud dijo que esa APP no va a ir, pero ya la querían hacer. ¿Qué iban a hacer en el fondo? Estatizarlo todo, porque finalmente, por más que sea una asociación público-privada, el Estado iba a manejar todo. En consecuencia, ahí una asociación público-privada no funciona, porque lo que estás haciendo es copando absolutamente el mercado con una sola asociación público-privada. Igual pasa con los servicios de emergencia. Si yo hago una asociación público-privada para que me atiendan todas las emergencias, obviamente el sector privado que existe, que está creciendo en el país, quiebra totalmente. Porque obviamente yo no puedo hacer que una sola empresa, por más que el Estado ponga el dinero, la contraparte, maneje todo. Aquí lo que no se hace es al revés, dinamizar la economía, que los inversionistas privadas que corren sus riesgos inviertan. Y las asociaciones público-privadas deben ser, como dice la ley, para aquellos lugares de la economía que es poco atractivo para el empresario privado por sus problemas en la rentabilidad en el largo plazo, y en consecuencia el Estado pone la contraparte. El tema es que, dada la ley de asociaciones público-privadas del año 2009, que se dio la ley de asociaciones público-privadas, hasta la fecha el Ministerio de Salud no ha dado las pautas para cómo hacer las asociaciones públicas y privadas en el sector salud. ¿Qué es lo específico que tiene el mercado del sector salud para que se hagan las asociaciones públicas privadas allí? Y en consecuencia, lo que la ministra sale y dice, voy a hacer asociaciones públicas acá, allá, allá. Nosotros, la experiencia que tenemos los médicos, que sí podemos trabajar con el sector privado. Los hospitales dan laboratorios tercerizados con el sector privado. Limpieza con el sector privado. El alimento con el sector privado. Todos los hospitales de Lima, públicos, trabajan con el sector privado. No es verdad que no lo hacen. Sí lo hacen. Yo creo que más bien el mecanismo lo ha frenado la ministra, cuando lo que debió hacer es dejar que eso florezca, que siga funcionando el sistema. Ella lo ha paralizado y lo ha centralizado a un nivel de una oficina en el Ministerio de Salud. Y es lo que nosotros criticábamos. ¿Por qué el Ministerio de Salud tiene que decidir en una APP que se puede hacer en Chimbote? ¿Por qué el Ministerio de Salud tiene que decidir una APP que se haga en Puno, cuando las asociaciones público-privadas pueden ser gestionadas por el alcalde distrital, por el gobierno regional o por el sector? Pero no, ella, por ley, por su ley famosa de reforma, ha centralizado todas las inversiones en Lima Metropolitana. Entonces yo creo que es al revés. La percepción que ella ha vendido, yo por ahí vi un titular en un periódico de circulación nacional, decía, gran reforma, 8.500 millones en inversiones en APP. Yo me pregunto, ¿el Estado va a desembolsar 8.500 millones, el Estado, dejando de invertir en otras cosas para hacer negocio con los empresarios privados, cuando el empresario privado puede correr con sus riesgos y yo le doy las clases en el mercado? Yo creo que esos 8.500 millones mejor los doy para reforzar otras áreas. Pero sin embargo, presentan como que los médicos estamos en contra de eso, cuando los médicos trabajamos con el sector privado toda la vida. Nosotros vivimos con el sector privado, trabajamos en la mañana en el sector público y en la tarde con el sector privado, o al revés. O sea, no hay ahí, no es ni público, el médico no es ni privatista ni estatista. El médico trabaja en función a la rentabilidad que le dé su trabajo, porque el médico vive de la rentabilidad de su trabajo. Usted no le puede pedir a un hombre que hace trasplantes de corazón, ¿no es cierto?, que por un solo trasplante en el sector privado gana $50.000, que le diga usted me va a trabajar 8 horas diarias o 6 horas diarias por 4.300 soles. Y usted lo quiere tener en el hospital. No lo puede tener, pues. Pero debería poderlo tener algunas horas. Exactamente. Deberían haber asesorías, deberían haber estándares y niveles. Exactamente. Porque tampoco podemos pensar que los especialistas que ya tienen tanta experiencia, que tienen la posibilidad de ganar $50.000 por una operación de trasplante, porque han logrado esa calidad y esa capacidad,
pues no puedan, o no, más bien yo creo que deben tener aunque sea 2 horas en el sector público para formar y forjar jóvenes que puedan hacer lo mismo. Eso porque dice, no se puede abandonar el otro sector. Eso dice la profesión médica. Y lo hemos hecho siempre. Mire usted, en el Perú tiene la experiencia que médicos muy respetables, que ganaban muchísimo dinero en el sector privado, van al sector público a trabajar gratis. Pero lo que no le puedes prohibir al médico es que gane. Tú no le puedes poner un techo, como dice la ley de la ministra Midori. No puede ganar más que esto. Oiga, no me la pague ya, pero no me puede decir que no puede ganar más que eso. O sea, no puedes condenar a la mediocridad al médico peruano. Yo creo que, yo no sé qué le han venido al presidente, pero yo sí me imagino que para un militar debe ser mucho más sencillo recibir una pirámide. Porque se le ve bonito, un escalafón, empieza de raso, termina de general. Yo creo que se le ve bonito, pero ningún técnico de enfermería va a llegar a médico, salvo que estudie en la universidad. Ninguna enfermera va a llevar a especialista en cirugía cardíaca. O sea, todo tiene... Las escalas son pues al interior de cada profesión. Y en este caso la profesión médica, lo único que le ha pedido la ministra es una escala meritocrática al interior de la profesión médica, que no ha cumplido. Y lo único que le ha pedido es que respete la ley de trabajo médico, que ahí señala la especificidad del trabajo del médico. Y lo único que le pide es que derogue el 1153 para los médicos en el sentido que le pone topes a sus ganancias. Y lo único que le pide es que se olvide del velasquismo. O sea, nosotros ya hemos sufrido muchísimo por ese estatismo asfixiante que había en el sector público. Nosotros no queremos eso hoy día en el desarrollo del sector privado. Queremos, al revés, competencia, que funcione el mercado, que los médicos puedan ganar por sus méritos, el médico que está más dotado en su profesión pueda ganar ilimitadamente lo que se le permita y que haya un mercado en esto. Lo que no queremos es lo que se está haciendo, un golpe a la meritocracia y que al médico lo maltraten a tal punto que lo comparen con construcción civil, lo comparen que agravian, etcétera, porque simplemente están enardecidos, porque es incomprensible que un médico padre que paga su educación de sus hijos en una buena universidad, en la Pacífico, no sé cuánto, no lo pueda seguir haciendo, porque evidentemente le han destruido el futuro de sus hijos. Gracias, doctor. Gracias por venir. Muy amable. Gracias. La situación, pues como vemos, es difícil. Vamos a esperar que la solución se encuentre pronto. Hacemos realmente votos para que eso ocurra. Ahora vamos a un corte pequeño. Vamos a regresar con un candidato a la presidencia regional de Lambayeque por el PPC, Rafael Aita, inmediatamente con nosotros.